especialista en cardiología con más de 30 años de experiencia clínica, experto en terapias complementarias y enfoque holístico de la salud, fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, doctor en medicina, cardiólogo vía MIR y certificado en Reino Unido, máster en toxicología clínica de metales, miembro del College of Phlebology en Londres, nutrición cardiosaludable, miembro de la Sociedad Española de Cardiología, ex vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Medicina Integrativa. Miembro de la IBCMT, esto no os lo voy a leer en inglés, y de AEPROMO y de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa. Un placer. Cardiochamán para los amigos, ¿vale? Cardiochamán. O sea, tanto papeleo, tanto diploma y tanta historia. Muchísimas gracias por la invitación a CIMI. De verdad que estoy emocionado. Es volver al contacto físico, volver a lo presencial, ponernos caras reales, no solo a través de pantallas, y sobre todo con este tema que nos ocupa de medicina ambiental. Hoy se habla mucho de ganadería y quería empezar contando una anécdota que en su momento para mí fue útil. Porque no dejamos de ser una manada de mamíferos, ¿vale? Estamos por todo el planeta, tenemos unas formas determinadas de comportarnos, pero somos una manada de mamíferos en un momento de cambio. Entonces, cuando me explicaron cómo hacía el vaquero para llevar la manada hacia bajo techo o la quiere cambiar de un sitio de la ganadería a otra, no es que se suba en el caballo y empiece a ir a por las vacas. Venga, vámonos, va chillando a las vacas. No, el vaquero llega despacito, montado en su caballo, se hace ver por las vacas y en un momento dado se da la vuelta y empieza a andar. Y las vacas le siguen, le van siguiendo, una a una. Lo digo porque este afán de estar diciendo lo que tendría que hacer la sanidad pública es que son unos ignorantes y no se meten en el tema de la salud ambiental, eso no va a hacer más que espantarnos. Entonces, todo el que va llegando a este lado de la ganadería, que monte su chiringuito, se forme bien, se dé media vuelta y empiece a andar. Y verá cómo le irán siguiendo y siguiendo y siguiendo y cada vez más. Porque este mensaje que estamos dando no tiene copyright, no tiene derechos de autor. Este mensaje que estamos dando viene de un sitio muy especial, muy profundo, y todas las almas, cuando lo van sintiendo, dicen, ostras, esto me gusta, esto me suena, esto me atrae. Y entonces será como vayamos avanzando más rápido de lo que hemos avanzado hasta ahora. Los 2 últimos años han sido muy intensos, estamos en un momento de cambio muy importante. Voy a intentar contaros mi partecita, que tiene mucho de importante porque es la principal causa de mortalidad a día de hoy en el planeta, la enfermedad cardiovascular. Que no hay información, que no hay bibliografía, que es pseudocientífico. Mentira. Libro del año 2010, 3 de diciembre del 2010, Cardiología ambiental. O sea, esto de la medicina ambiental parece que los que estamos aquí hoy ha llegado y de la mano de Fundación Alborada y que no hay nadie más. Sí, hay mucha gente por todo el planeta diciendo, ojo, que hay que mirar el entorno. Cardiología ambiental, editado por Aruni Bhatnagar. Y entonces voy a seguir un poquito lo que pone este libro. Se reconoce normalmente algunos factores como factores de riesgo cardiovascular, todos lo sabéis, el tabaquismo, la dieta, la falta de ejercicio, nivel socioeconómico. Esto se asume, pero no me vais a negar que hay una tendencia a la colesterolmanía que es muy negativa. Es decir, no, tú el colesterol por debajo de 200 y el colesterol malo por debajo de 70 y si eres diabético debajo de 50. Y parece que si eso lo cumples, no hay que hacer nada más y estás salvado de enfermedades cardiovasculares. Eso es falso. Y tenemos que abrir un poco la mente a esto para que vayamos ganando en prevención cardiovascular real, que no tiene nada que ver con tener un colesterol por debajo de 200. Hay 3 puntos en los que se basa el autor del libro para decir que el ambiente es el que está desarrollando la enfermedad cardiovascular en nuestra población y que por eso sigue siendo la principal causa de problemas
de morbilidad y mortalidad, el ictus y el infarto, básicamente. Ha habido una repentina explosión de la prevalencia de la diabetes y de la obesidad, lo que indica un comportamiento ambiental, o sea, eso es innegable. En segundo lugar, mucha evidencia de que la mayoría de estas enfermedades podrían prevenirse mediante elecciones de estilo de vida saludable. Y tercero, ya los estudios meten los factores ambientales como factores de riesgo cardiovascular. El famoso estudio Framingham, que se pasó por el forro los metales pesados, que se pasó muchas cosas por el forro y que nos metió simplemente tabaco, diabetes, hipertensión, personalidad tipo A que se llamaba entonces, y que fue, digamos, lo que dio pie a una prevención de enfermedades vasculares basada en lo farmacológico. Eso está empezando a pasar de moda ya, afortunadamente, para que abramos los ojos a dónde realmente se previenen las enfermedades cardiovasculares, que es el impacto en el ambiente. Siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo y en los últimos 2 años mucho más, con la incidencia de trombosis que hay a todos los niveles. Se nos compara con los simios en ese libro y dice que las muertes cardíacas son frecuentes en los simios, que parece que compartimos cierta afinidad genética, pero que nuestra forma humana de desarrollar arteriosclerosis raramente se ve en los simios, lo que hace que concluyamos que es que nuestros genes no están preparados para el entorno que nos rodea a día de hoy, y que eso es básicamente lo que está generando esta enorme incidencia de arteriosclerosis. Si queremos entender bien el problema, hay que hacer un clic. Arteriosclerosis no es colesterol tapando venas y arterias. No es así. Arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Y a mí ya, vamos, lo digo y lo digo y lo digo en todas partes. Arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Y la podemos meter en el campo de todas las demás enfermedades inflamatorias que conocemos, que al final nos vamos juntando todas en el mismo ciclo, que si empeora por el estrés, empeora por disbiosis intestinal, empeora por mala alimentación, empeora por tóxicos, enfermedad inflamatoria. Hay estudios que demuestran cómo la polución y la diabetes van de la mano. Hay una clara relación. Y aunque posiblemente no hay mecanismos totalmente claros, pero sí que se proponen varias vías que relacionan la inflamación, el estrés oxidativo, el desarrollo del síndrome metabólico. Todo paciente diagnosticado de diabetes debe ser considerado como un paciente cardiovascular. Es decir, tener una diabetes es ya tener un problema cardiovascular, porque el endotelio sufre tanto por la hiperglicemia como por la hiperinsulinemia. Son 2 grandes disruptores del endotelio. Entonces vamos atando cabos. Cuanto más nos vayamos alejando de la imagen esta de colesterol pegado en las arterias y tapándolas, y vayamos entendiendo el endotelio, esa moquetita que tiene la arteria por dentro y que permite que haya un roce con las células sanguíneas sin destruirlas, ese endotelio se puede inflamar por muchas cosas. La insulina, la glucemia, los metales pesados, el ácido úrico, casi todos factores corregibles desde el punto de vista de la medicina ambiental. Esta es una foto que lo explica muy bien. A nosotros nos gusta ir generando palabras, el ambientoma, el medioambientoma, el no sé qué toma, el inflamoma. Eso se está poniendo muy de moda hoy en día. Definamos el subnormaloma para podernos ir clasificando más fácilmente. Pero aquí se explica muy bien. Han salido los DAMPs y los PAMPs. Los DAMPs y los PAMPs son sustancias que se activan cuando hay una disfunción o cuando hay un patógeno. Estos son cifras en inglés. De disfunción o de patógeno, y activan los TLR, los Toll-like receptors, que fueron descritos en el 97. Empezaron estudiando una mosca y luego vieron que los humanos también teníamos TLR. Pues si veis la parte de arriba, la sobrenutrición, yo pondría malnutrición. Es decir, y le ponen ahí enseguida una hamburguesa o un perrito caliente. Es decir, lo que se ha acostumbrado el ser humano en los últimos 50, 60, 80 años a mal comer porque tiene que irse a trabajar, porque tiene que pagar una hipoteca, porque tiene que estar ahí
currando, y la cultura esta americana que nos la meten por la tele de que el superhombre de éxito está todo el día trabajando en su rascacielos, baja, se come un perrito caliente y vuelve a seguir trabajando en su rascacielos, y la cultura de que todos tienen que el $1.000.000 y todo este montón de mitos que nos han metido. Entonces, llega el problema de la sobrenutrición y la contaminación ambiental y se desarrollan todo este montón de DAMs y PAMs que los llaman las alarminas, ¿vale? Que son como las alarmas que a través de los TLR desencadenan todos los factores que cada vez son más. Yo no sé, cuando terminé la carrera en el 88 no había tantas interleuquinas como hay hoy. Es decir, esto tiende a infinito. Siempre hay caspasas, interleuquinas y factor alfa, beta, gamma. O sea, esto tiende a infinito también. Pero para resumir, hay inflamación. Inflamación crónica, que es lo que sabemos que produce el estrés oxidativo, que oxida nuestro cuerpo, envejece y nos lleva a la disfunción de órganos, enfermedad y al otro barrio. Y por el otro lado, falta de balance en el sistema nervioso autónomo. Todas estas cosas tienen esos dos, digamos, las dos caras de la moneda, la inflamación crónica y la disfunción del sistema nervioso autónomo, que es prácticamente una desconexión de las células y de los tejidos con su gran regulador a través de la vía nerviosa y de la vía hormonal, como Teresa nos contaba un poquito al principio. Entonces, consecuencia de todo esto viene la disfunción hepática, viene la inflamación con las adipoquinas alteradas, viene la disfunción mitocondrial, la resistencia a la insulina, que tiene mucho papel en el músculo esquelético, la vasculatura, disfunción endotelial, inflamación, vasoconstricción y la trombosis. El hombre enferma de arteriosclerosis, o la persona enferma de arteriosclerosis y muere de trombosis. Agregación plaquetaria, trombosis, arritmias, insuficiencia cardíaca. Por poner un ejemplo, tomando el testigo de la maravillosa charla de Javier y de lo que había dicho Teresa antes, que también era una charla maravillosa. Teresa, no es excluyente. Aquí está. Paciente con arritmias, ablación número 1, arritmias, ablación número 2, arritmias. Ya no hay ablación, dado de alta por arritmología, por arritmia fallida, empezar a pedirle test de intolerancia a la fructosa, test de intolerancia a la lactosa, test de intolerancia a la OSA, que se os ocurra. Porque muchas veces, ayer vi una paciente que me lo dijo claramente, mis arritmias y mis palpitaciones, y no son solo palpitaciones, extrasístoles, no, episodios de fibrilación auricular, de taquicardia supraventricular, arritmias en toda regla. Dice, después de comer. ¿Y qué come? Mucha fruta. Dice, oye, ¿te has hecho alguna vez un test de alguna intolerancia a alguna de estas OSAs? No, es que nadie me lo ha dicho. Entonces empezamos a ver, gracias a los conceptos que hemos aprendido en la medicina ambiental, del fenómeno de cambio, de la individualidad bioquímica, del fenómeno de adaptación, que muchos de los síntomas que los especialistas se han adueñado para aplicar una técnica determinada, como puede ser la ablación de las arritmias, técnica muy loable, técnica que cuesta hacer y que está muy bien hecha en muchos casos, pero que el cardiólogo no consigue ver la relación que puede haber entre su órgano y el intestino, el hígado, las suprarrenales, porque no está entrenado para eso. Por eso decía yo el ejemplo de las vacas. No se trata de ir a decirles que tú no sabes esto, porque eso, vaya, lo que va a hacer es saltar el ego del cardiólogo enseguida, y lo tenemos a unos niveles muy potentes. Somos de los que están entrenados para dar órdenes. Los intensivistas, los cardiólogos y los neurólogos tenemos unos niveles de ego muy potentes, porque va en la profesión. Venga, que se me muere, pi, 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 pi. Entonces, claro, eso lo llevamos a la consulta y también parece que tenemos que sacar ahí el látigo y empezar a dar órdenes. No desde esa perspectiva, sino desde la, como me pasó a mí, que los pacientes vayan diciendo, ¿por qué no se lee usted esto? Porque yo he oído qué tal y qué cual, y aquí estoy, años después. Cuidado pues con los síntomas, que casi todos tienen un problema intestinal de base. Absolutamente todas las enfermedades autoinmunes, ya lo sabemos, pero las palpitaciones, las subidas de tensión, es frecuentísimo que por esta época del año los EPOCs en pacientes de determinada edad se descompensan.
¿Qué le cae al EPOC que por esta época se descompensa? Lo primero, un TAC de tórax. Ya está, venga, la radiación de 1000 radiografías ahí. ¿Qué vas a ver? No sé, pero es que por protocolo hay que pedir un TAC de tórax, pero ya sabes que tiene un EPOC, tiene un poquito de fiebre y está respirando peor. Antibióticos. Un ciclo de antibióticos. ¿Tiene fiebre? No, pero vaya, es que en el protocolo está el TAC de tórax y un ciclo de antibióticos. Al mes después del ciclo de antibióticos, tensión alta. Oiga, ¿y dónde viene esa hipertensión? Pues te has cargado una cantidad de miles de millones de bacterias en el intestino que te estaban ayudando a controlarte la tensión, te has quedado con una pata coja y ahora hipertensión. Nunca es monofactorial, es multifactorial. Entonces, hablar de, por un lado, ir bajando esa carga alopática e ir mejorando desde el punto de vista de la medicina ambiental lo que podemos hacer. Mecanismos por los cuales la polución puede empeorar o fomentar el desarrollo de diabetes. Hagamos ejercicios también, si me apuráis, desde el punto de vista cuántico. Es decir, que nos vayan diciendo que en el año 2030 va a haber 566 millones de diabéticos, es estar diciendo yo qué sé, al encargado de la cardiología preventiva de la Sociedad Europea de Cardiología, tú, majo, es que eres un inútil, porque ya estamos diciendo que no vas a poder prevenir y que en el 2030 va a haber una incidencia enorme de diabetes. Digamos, no, en el año 2030 la diabetes va a estar cada vez menos incidencia de infarto, menos incidencia de ictus, porque es hacia allí, hacia donde vamos. Menos ingresos hospitalarios, menos enfermedad, porque vamos a encontrar la causa de todas estas enfermedades que hasta ahora, por omisión, no sabemos asociar. Efectos negativos de los plásticos. Si ya hemos dicho que la diabetes es una enfermedad cardiovascular, y yo estoy aquí para enseñar a prevenir enfermedades cardiovasculares, hay que prevenir la diabetes a toda costa, para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Ojo con esto. El bisfenol A en los plásticos, en todas las cosas de plástico, y los ftalatos producen diabetes, fomentan diabetes, además de otro montón de cosas. Bajo peso al nacer, enfermedad cardiovascular, cambios hormonales, ya sabemos que son disruptores endocrinos, efectos peligrosos en el sistema nervioso de los que ya nos ha hablado Javier muy bien, obesidad, cáncer de todo tipo, infertilidad, que también hemos visto ahí, diabetes. A partir de ahora sería bueno que los cardiólogos que nos están viendo, además de fijarse en, por favor, el LDL por debajo de 50 y colesterol por debajo de 200 y la estatina más el esetrol más la inyección intravenosa más el no sé qué, digan, oiga, y en verano no beba usted agua en botella de plástico. Y fíjese muy bien qué cremas y qué protectores solares está usando. Y mire en qué instrumentos come. Mire si hay mucho tetrabric, porque lo que viene en tetrabric viene con plástico o con aluminio por dentro. Póngase usted a mirar en esas cosas y despacito vaya haciendo cambios. Cómprese una botella de agua de cristal, tenga una máquina o una jarrita para depurar el agua o lo que sea en casa y llévese el agua al trabajo en su botellita de cristal y así no tendrá que tomar botellas de plástico. Y si un día se toma una botella de plástico tampoco pasa nada, es decir, no entrar en grandes paranoias, pero sí ir asumiendo el cambio. Y con esto estamos previniendo enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, ictus, infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca, alejándonos un poco de los plásticos. De las nanopartículas ha hecho un guiño Javier. Esto es absolutamente conocido. A mí me gusta poner siempre las referencias, los que somos PubMed adictos, que necesitamos siempre tener, a ver, alguna revista que alguien haya publicado algo, aunque tenga un apellido Araujo, ¿vale? Pero vaya, está publicado en una revista. Si Sergio Mejía dice algo, y los que conocen a Sergio Mejía, pero este no. Pero si lo dice un Johansson y lo ha publicado en Copenhague, pues eso tiene que ir, vamos, eso tiene que ser ciencia pura. Pero Mejía, poca chicha hay detrás de ese apellido, ¿no? Polución arterial, estrés oxidativo sistémico, inflamación y arteriosclerosis. Con solo leer el título ya está. ¿Qué más queremos?
Si queremos recuperar la ciencia que nos va a sacar del atolladero, tenemos que volver a libros y dejar la manía esta de que tiene que estar publicado en el último journal. Que sí, que hay cosas que en el último journal nos han ido haciendo avanzar, pero no todo lo que está en el último journal va a misa. Está mucho más sólida y mucho más contrastada la transferencia del conocimiento por tradición. Y los conocimientos ancestrales a los que estamos abocados, tenemos que recuperar ese conocimiento ancestral, tenemos que recuperar el uso de la leche viva, tenemos que recuperar la conexión con la naturaleza, hace que busquemos libros, busquemos gente de tradición, busquemos médicos que acuden a las cosas tradicionales. Una explicación rápida de cómo las nanopartículas producen esto, en este caso va por la vía de los pulmones. Reflejos pulmonares que tienen efecto, una vez más, en el simpático parasimpático, es decir, en el sistema nervioso autónomo, disritmias, palpitaciones por la polución. Es que salgo a la calle y me dan palpitaciones, y te hacen el Holter, y te hacen la prueba de esfuerzo, y te hacen el electro. No, usted está bien, el corazón está bien, la ecografía, usted está bien, pero ¿por qué me dan palpitaciones? No sé, ¿qué le cae? Bisoprolol. Toma, bisoprolol. Aumento de la morbilidad cardiovascular. Por esta vía, translocación de partículas, esto va directamente a la insuficiencia cardíaca, a la función del corazón como tal, como estructura. Y la inflamación pulmonar que produce la polución es la que puede desencadenar fenómenos de aterotrombosis por el ciclo este repetitivo de inflamación, oxidación, enfermedad. La protrombosis se genera en los pulmones. Enfermedad coronaria, aumento de la morbilidad cardiovascular. La Sociedad Europea de Cardiología ya dice que esto es un factor de riesgo, lo acepta como el 9º. Cuando encuentre un fármaco, esto ya es coña, cuando encuentre un fármaco lo pondrá como el primero. Sí, ahora ya tenemos un fármaco para las nanopartículas ambientales, venga, y saldrá en todos los congresos. Cuidado ahí, que no quiero manifestar nada en ese sentido. Las nanopartículas ultrafinas, 0,18 micras, promueven la arteriosclerosis temprana. ¿Será que llevan colesterol? En parte debido a su alto contenido en productos químicos del ciclo redox y su capacidad para actuar con mediadores conocidos de las vías moleculares proaterogénicas. Es una inflamación del endotelio. ¿Es la arteriosclerosis colesterol tapando arterias? No, es una inflamación del endotelio. Cambiemos ese chip. ¿Y cómo llegan las nanopartículas? Pues hay un ciclo constante, hay nanopartículas de origen natural, que pueden ser orgánicas o inorgánicas, y hay nanopartículas de origen sintético, las que nosotros producimos y vamos lanzando. Hay metales, aerosoles, el diésel de las gasolinas, silicatos, óxidos, sulfatos, etcétera. Todo esto tiene un montón de vías por los cuales puede llegar a la atmósfera y de posición primaria, secundaria y terciaria y vuelve abajo y nosotros las vamos respirando y nos vamos intoxicando. Espero que este estudio sea cierto, porque claro, sabemos que esta revista en la que yo ponía toda mi fe como médico, hace un par de años publicó voluntariamente adrede 2 artículos fraudulentos en contra de la hidroxicloroquina. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Es decir, la ciencia médica moderna se ha basado en unos transmisores del conocimiento que hacen fraude con intereses económicos o peores. Entonces, démoslo por válido, ¿vale? Digamos que este estudio sí es de los que se realizaron. Son unos investigadores de prestigio, Suecia. Efectos trombóticos e isquémicos de la inhalación del humo del diésel en hombres con enfermedad coronaria. Es decir, es como hacerles una prueba de esfuerzo. Ya sabéis que los cardiólogos usamos la prueba de esfuerzo para ver si el electrocardiograma cambia. Si tú estás haciendo el máximo esfuerzo y tu electrocardiograma, una parte que se llama el segmento ST, se mantiene estable, quiere decir que tu corazón está bien alimentado y que no tienes problemas de riego, que el corazón, el músculo, recibe buena sangre, sea macro o microscópicamente el problema de la arteria.
Entonces, demuestran que cuando pacientes con enfermedad coronaria ya diagnosticada les hacen una prueba de esfuerzo respirando aire puro, esta línea de aquí, el ST no cambia, el electro se mantiene. Pero si respiran con diésel, el electro cambia, es decir, respirar en el centro de una ciudad puede hacer que tu que tu corazón tenga isquemia, que tenga falta de riego, que tenga menos oxígeno ese corazón en ese momento, y ellos lo demuestran. Isquemia miocárdica en una prueba de esfuerzo en sujetos sometidos a inhalar partículas de diésel, lo que hace cualquier humano en la M30 y en cualquier centro de cualquier ciudad contaminado con gasolinas. Es un factor de riesgo cardiovascular, no cabe duda, y que si puede empeorar la angina y por la vía nuestra reduccionista, pues te hacen la prueba de esfuerzo. Como ya la prueba de esfuerzo va a ser en otro entorno, no va a dar positiva, y si da positiva te van a hacer un cateterismo y como hay alguna duda, pues te ponen un stent. ¿Y qué más? Las estatinas. Porque claro, eso es colesterol tapando arterias lo que te está produciendo ese problema. Yo he leído un artículo en el New England Journal, tal, lo ha dicho el doctor Mejía en una charla. Nada, eso no tiene nada que ver, es el colesterol y por favor bájese usted el colesterol. A, B, C de prevención cardiovascular moderna que hay que echar a la basura cuanto antes, ya va siendo hora. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros cuando nos dijeron, venga, hay que ir a este planeta? Es esto, no es ni bueno ni malo. ¿Qué hace la madre de 3 hijos cuando dice, bueno, hora de jugar, hora de juego? Pues sabe que su salón se va a poner hasta arriba. Salen los juguetes, se desordenan las cosas, alguna lámpara que se cae, algún niño que sangra porque no sé quién le da una patada. Llegan momentos de auténtico estrés, y llamémoslo de auténtica dualidad en ese momento de juego, pero cuando mamá dice, hay que recoger, jo mamá, con lo bien que nos estábamos pasando aquí haciendo industrias y haciendo todo este montón de desastres y manipulando la naturaleza y usando el glifosato y no sé qué, hay que recoger. Ha llegado el momento de recoger, ya esto se ha acabado. Hemos probado todo, ha sido una fuente increíble de experiencias de todo tipo, las más oscuras, no hace falta irse más de 2 años atrás, pero ha llegado el momento de recoger. Entonces lo estamos haciendo, hoy es un momento importante para que nos demos cuenta de esto. Tenemos que reconectar con la naturaleza, tenemos que volver a alimentar nuestros cuerpos bien, que es la parte como nosotros colaboramos con el macrocuerpo. Yo tengo que limpiar primero mi cuerpo antes de ir a decirle al vecino que se limpie él, primero el mío. Dejamos ahí esa primera parte y nos metemos en los metales pesados. Es un tema muy amplio, pero hay que mencionarlo. Plomo, cadmio, hasta la saciedad, hay evidencia. Sabemos que el problema del tabaquismo viene por ahí. Plomo y cadmio, mediadores principales, causantes de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y está demostrado, el aumento de los niveles de cadmio en suero se asoció con una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y no solo ese, el antimonio, el cadmio, el cobalto, el tungsteno en orina pueden estar asociados con enfermedades cardiovasculares. ¿Alguien que quiera referencias bibliográficas de las que salen en el PubMed? Aquí está, enfermedad cardiovascular y metales tóxicos. Es bueno en algún momento dejar de usar la palabra pesados y usar metales tóxicos, que son aquellos que no tienen una buena amistad con los tejidos biológicos y que generan problemas. Esta revista es útil y he traducido el abstract porque habla de lo siguiente. La exposición a metales pesados puede provocar la muerte y la discapacidad. ¿Qué especialista habla de metales pesados? El reumatólogo, el cardiólogo, el endocrino, el internista. Hablan de bichos y antibióticos. Y sensibilidades, y bichos, y sensibilidad, y antibióticos. ¿Metales pesados? Eso. ¿Amalgamas? Son unos locos conspiranoicos que van por ahí diciendo cosas. La exposición a metales pesados puede provocar la muerte y la discapacidad si tu cuerpo se ve desbordado, valga la salvedad. No siempre el cuerpo está tan vulnerable a todo. Hay cuerpos que lo que le echen lo soportan.
Una variedad de fuentes, el suelo, aguas residuales, actividades mineras, los desechos industriales, las baterías de cadmio han hecho mucho daño. Desechos de aguas residuales, pesticidas y los gases de escape de los automóviles contribuyen todos ellos a la carga total de metales en el ambiente. Plomo, arsénico, mercurio y cadmio se han vuelto más complicados y desafiantes para el mundo debido a la naturaleza altamente compleja de las interacciones biológicas de estos metales pesados. No solo es el agente externo, sino que es también el desequilibrio de los mecanismos protectores. Y es ahí donde interesa que yo creo que en algún día a nosotros nos van a llamar los de la cerveza, porque estamos hablando todo el tiempo del barril. El barrilito en la medicina tóxica, el barril. La carga tóxica total. Todos tenemos una carga genética, no cabe ninguna duda, y hay grandes detoxificadores y hay quien viene menos dotado, pero sí que hay un barril. Entonces, cuando tú estás más intoxicado, tienes sobrepeso, tienes determinadas enfermedades y tienes estrés, vas a estar más vulnerable a la acción de estos metales pesados que si no tienes ninguna de las otras. Y lo que más he investigado hasta ahora, lo que más usamos los que nos dedicamos a esto, plomo, mercurio, arsénico y cadmio. Pero no son los únicos. El otro día hablábamos en un curso de extracción segura de amalgamas, que en las amalgamas hay mercurio, hay plata, hay cobre, hay estaño, y con eso también hay que aprender a lidiar. El cadmio, gran cancerígeno, metal pesado ambiental cardiotóxico potente, y la exposición no solo viene del tabaco, viene de fertilizantes, baterías y aguas residuales. El mercurio no es solamente neurotóxico, que lo es, pero ya hay evidencia que sugiere que el metilmercurio puede aumentar el riesgo de efectos cardiovasculares adversos. Yo recuerdo un caso de un paciente con intoxicación aguda de mercurio que llegó a urgencias con una fibrilación auricular. Cuando alguien tiene una fibrilación auricular, le preguntamos si tiene amalgamas de mercurio en la boca. Y no es tanto al principio de la amalgama como al final, cuando la amalgama se va oxidando, es decir, los que ya tenemos una edad y hemos pasado 20 años con amalgamas en la boca, esas son las amalgamas que empiezan a liberar problemas. Son esas las que se van oxidando y liberan, no tanto al principio. Me encuentro algún paciente que me dice, pero es que yo he tenido amalgamas hace 20 años y al principio no tenía problemas. Esta es la explicación. Hace 20 años esa amalgama no liberaba tanto mercurio como está liberando ahora. Y el plomo, durante mucho tiempo se ha lanzado plomo desde las gasolinas a la circulación. La vida media de los metales pesados es larga, son metales, nanopartículas de 10, 15, 20 años de vida media, tanto en el ambiente como en la circulación y depositada en los tejidos. Se asocia mucho el plomo con la hipertensión arterial, pero también es causa de anemia, causa de problemas. El caso que antes mencionaba el doctor Aispiri tenía toda la pinta de esa anemia, esa falta de producción de médula ósea. Todo eso es por el plomo. Trastornos de todo tipo, cancerígeno. El cobre es uno de esos que tienen yin y yang, porque el cobre es un elemento esencial. El cobre biológico, igual que el hierro, son necesarias para una buena salud cardiovascular. Hay que buscar alimentos que tienen cobre, alimentos ricos en cobre, pero no el cobre no biodisponible, igual que el hierro. Cuando un niño tiene anemia no le das un trozo de hierro para que chupe, le das hierro biodisponible, un suplemento de hierro biodisponible. Con el cobre pasa lo mismo. El cobre de las amalgamas, tóxico. Los pesticidas, estoy haciendo un repaso de todo lo que nos estamos enfrentando hoy en día, porque también producen enfermedad cardiovascular. ¿Por cuál vía? Por la vía de la inflamación. Está ahí las neonicotinoides, los organoclorados, los organofosfatos y nuestro amigo el glifosato. Fuera, ya está bien. Radicales libres a nivel central, como ya lo ha explicado antes Javier. Inflamación, reducción de los glóbulos blancos. Siempre que hay radicales libres, inflamación, hay disminución de la producción de otro radical libre que es fundamental para la salud endotelial, que es el óxido nítrico.
Ojo, hay radicales libres que son positivos. El óxido nítrico es uno de ellos. Lo que produce la falta de balance en el sistema redox, de reducción-oxidación, es lo que hace que el óxido nítrico se produzca menos y ahí tengamos el primer paso de la arteriosclerosis, que es la disfunción endotelial. No era yo antes de poner mucho texto en las diapositivas, pero como hoy en día las diapositivas se quedan grabadas, me gusta que la información se quede ahí, no para leer toda la diapositiva de arriba abajo, sino para que tengamos información que transmitir. Nosotros hoy salimos, gracias a la neuroplasticidad, sabemos que salimos de aquí diferentes, con una forma diferente de pensar, hemos ingresado un conocimiento, pues ese conocimiento no es para ponerlo debajo de la mesa. No se enciende una lámpara para poner debajo de la mesa, han dicho tradiciones espirituales antiguas. Hay que ponerla encima y empezar a contar desde el cariño, desde la comprensión. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque cuando estás dando charlas de medicina ambiental dices, wow, ¿qué como? ¿Dónde hago la compra? ¿Dónde respiro? ¿Me voy al campo? Y si me voy al campo tampoco voy a estar libre de todas estas cosas que vienen a por mí. Que vamos desarrollando tecnología y que lo que tiene que venir va saliendo además con solidez. Si estudiáis la historia de la terapia de quelación de metales pesados, se remonta a la década de los 60 y hasta el año 69 el EDTA tenía una patente que la tenía el laboratorio Knoll. No sé si os acordáis del laboratorio Knoll, que empezaba con K. Eso estaba patentado. En el año 69, junto con la ozonoterapia, empieza una campaña anti-pseudoterapias en Estados Unidos, promovida por la American Medical Association, diciendo, esto hay que quitárselo de medio, porque como nos quiten metales pesados, tendremos menos cáncer y menos enfermedad cardiovascular. Y en el 69 fue cuando Favoloro hizo la primera cirugía de bypass. Entonces, la quelación se convirtió en el hijo bastardo de los cardiólogos. Hasta el 2016, que un cardiólogo de origen sudamericano afincado en Estados Unidos publica este estudio en el que dice que la terapia de quelación con EDTA quita cadmio, quita plomo y va muy bien en pacientes diabéticos para mejorar la microcirculación. Y la estamos haciendo. Terapia de quelación con EDTA para aquel que quiera estar en el paradigma bioquímico, bienvenido. Luego, este artículo, por favor, vamos a buscar ciencia atípica. Está escrito en Irán. La bentonita, la arcilla de bentonita, un remedio natural. Cuando yo leí esto, se me pusieron los pelos de punta. Y os voy a decir por qué. Contra las micotoxinas, de las que nos van a hablar enseguida, porque así podemos usar el queso con moho y evitar el moho de las micotoxinas del moho. ¿Qué son las micotoxinas? Son sustancias muy tóxicas que si usamos arcillas naturales como la bentonita nos las podemos cargar y eliminar. Contra pesticidas y herbicidas. Sabemos que el pesticida es un problema porque es crónico, se cronifica su toxicidad. Pues aquí hay estudios que demuestran que la bentonita contrarresta la toxicidad de los pesticidas y los herbicidas. Contra metales pesados. ¿Qué dice? Hace 2.500 artículos de revisión, encuentra un montón. Se revisaron en este artículo los beneficios de la bentonita, que tiene suficientes características alentadoras como para merecer una mayor investigación. Teniendo en cuenta, esto fue lo que me puso los pelos de punta, teniendo en cuenta que la madre naturaleza tiene cura para todo, esto en una revista científica tiene que ponernos los pelos de punta. La valoración de elementos naturales como esta arcilla debe ser considerada en la medicina moderna. Yo quiero conocer a la doctora Mousavi porque le quiero dar 2 besos, porque realmente dice, sí, en Irán, en todas partes, estamos saliendo debajo de las piedras los chamanes que hemos venido a limpiar la tierra. ¿Eso ha quedado muy raro? No, ¿verdad? Bien. Bentonita y zeolita. La zeolita es más conocida por el tema de los metales pesados, pero son diferentes y os dejo ahí la información de las diferencias de esas dos. Y el caolín, un tercer componente de las arcillas. El caolín es un mineral arcilloso natural, económico, omnipresente en el suelo, la suciedad y las partículas suspendidas en el aire.
es absorbente de mercurio gaseoso, no os lo perdáis. Es decir, le tenemos tanto miedo al mercurio y resulta que tenemos ahí un elemento que también está en la naturaleza, que lo usa la medicina tradicional china hace 5.000 años, arcillas volcánicas para desintoxicar. Es esto, bentonita, zeolita, caolín, y quería terminar con el elemento de moda, el óxido de grafeno. El caolín disminuye la toxicidad por óxido de grafeno en células de mamífero. Es decir, no hay nada para lo cual la madre naturaleza, limítala si quieres al planeta, o ponla un poco más amplia, no tenga en su arsenal terapéutico para que lo podamos encontrar y ponerlo en práctica, para sanar. Es el momento entonces de la naturopatía, de recuperar la conexión con la naturaleza para alimentarnos, de limpiar el planeta para que esté cada vez con menos tóxicos y de que nos atrevamos a buscar en los remedios naturales el remedio para todas estas cosas. Muchas gracias. ¿Preguntas para esta interesantísima charla? Mi querido cardiólogo, una pregunta muy cortita que seguro que sabes por dónde voy. Porque cuando tienes un infarto agudo de miocardio, solamente te buscan si estás gordo, eres obeso, eres hipertenso o tienes antecedentes familiares y después concluyen, aunque tu colesterol sea 190, que eres hipercolesterolemia y ya te vas a casa con estatinas que tienes que tomarte hasta el nivel que has dicho tú. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que... Mira, la industria farmacéutica ha tomado control del conocimiento médico de los últimos 100 años y entonces se nutre de ensayos clínicos. Un ensayo clínico es, cogemos un fármaco determinado, que por supuesto esté patentado y que sea rentable, y otro grupo al que le damos nada, azúcar, placebo. Se hacen estudios no más allá de 5 años y entonces se hace una comparación estadística. Y la estadística es una forma muy elegante de mentir. Lo digo yo, que soy doctor en medicina, que yo hice una tesis doctoral, tuve que empaparme del tema de la estadística. Y cuando hay algún dato que te sale y te va a estropear la media, te lo puedes quitar elegantemente y hay una fórmula estadística para eso. Los factores de confusión, sí, los puedes quitar. Entonces yo rotulo de factor de confusión lo que me salga de las narices y entonces así la diferencia estadística al final del estudio va a ser más llamativa, ergo cum laude, ¿vale? Entonces, claro, hay un montón de estudios. Empezó con el 4S, estudios de las estatinas. El estudio 4S demostró una reducción de la mortalidad del 11% a 5 años entre dos poblaciones. Infartados, a esta le doy simvastatina, que fue la del 4S, y a esta no le doy nada. Y a 5 años había una reducción del 11%, es decir, nada. Pero eso salió en todas partes y entonces se generó. Primero fue la atorvastatina, simvastatina, luego llamamos rosuvastatinas, pitavastatinas y etcétera. Eso nos lo venden en cada congreso a los cardiólogos y entonces nosotros decimos, pero sí está demostrado que reduce la mortalidad. El ensayo que os he puesto del JAK, de la terapia de quelación con EDTA, tiene una reducción de mortalidad y reinfarto del 41% en pacientes diabéticos. O sea, eso tendría que haber salido a bombo en todos los congresos del 2016. ¿Habéis oído algo de la quelación de metales pesados por vuestro cardiólogo? No. Entonces, esa es la explicación. Es un modo que nos hemos acostumbrado a eso, a que la ciencia son los ensayos clínicos que salen en cada congreso y eso lo llevamos a la práctica automáticamente. Vale, muchas gracias. La próxima vez que te vea, ojalá hables también del estrés y el infarto cardiovascular. Hombre, claro. Y si lo biodescodificamos ya no te cuento. ¿Por allá había otra pregunta? ¿Por allí? Simplemente un comentario con el tema de los estudios. A mí, que me gusta estar en todas las salsas y ver todo desde dentro, trabajé en el laboratorio farmacéutico que sacó la atorvastatina. Los visitadores médicos, que era lo que yo era en ese momento, íbamos a visitar a los médicos y supuestamente los médicos tenían que hacer un estudio sobre los beneficios de la atorvastatina
y muchas veces esos estudios los rellenaban los propios visitadores médicos, tal y como ellos querían hacerlo, y luego lo que se le daba a los médicos era un dinero, un viaje. Así estaban las cosas. En el año 99 nació mi hija, pues 2 años antes. En el 97 era cuando salió la atorvastatina y así funcionaba. Sí, muchas gracias. Ahí hay que tener precaución de intentar evitar la cultura del tópico, porque no todo es negativo. Hay cosas que han avanzado muchísimo. Hoy en día un infarto, comparado con lo que yo aprendí cuando era alumno de medicina, no tiene nada que ver. Cuando yo era alumno de medicina, entre el 81 y el 88, un infarto era pura selección natural. Era ingresar al paciente en reposo, darle para que haga de vientre y no haga valsalva cuando está defecando, ponerle lidocaína para que no haga arritmias, ponerle oxígeno y tenerlo tumbado por lo menos una semana. No había nada que hacer. Luego fueron viniendo los fibrinolíticos que te abren la arteria en la primera hora, y que son unas sustancias que se inyectan por la vena, y luego vino el cateterismo con el stent que te abre la arteria en los primeros 60 minutos y ese corazón prácticamente ni se entera. Entonces, cuidado, que no se trata de demonizarlo todo, sino de tener la capacidad de discernir entre los avances que han sido muy positivos y los otros, que es por donde va la cronificación de la enfermedad basada en una falsa sensación de prevención con fármacos. Hola. Bueno, mi pregunta va, en tu práctica médica, ¿combinas simultáneamente diferentes técnicas de quelación por metales pesados o te decantas por una por vez? No, yo voy incorporando todo y depende de la preferencia, conocimiento y sensación del paciente, uso una u otra. Están los químicos, como la terapia de quelación intravenosa con EDTA, muy útil en casos muy extremos de pies diabéticos para evitar amputaciones, por ejemplo. Luego están los quelantes naturales, que son un montón. Desde hace poco estoy en contacto con las sales de prana, que son la caña. Pero claro, hay algunos pacientes que les vas a explicar lo natural o la biofísica y todavía no lo entienden y prefieren una terapia de quelación intravenosa. Todo bien hecho, en su momento, es útil. ¿La zeolita concretamente también la usas bastante? Sí, sí. Muchas gracias. Buenos días. En nuestros grifos, ¿el agua lleva metales pesados? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Y medicamentos? Sabemos que de lo que están hechos las tuberías por donde va el agua, y depende de lo viejas que sean. No hay más que calentar agua en el chisme donde pones a calentar el agua para hacer el té y ver cómo va quedando el residuo ahí, lo que llamamos cal. Eso tiene un montón de cosas que pueden ser tóxicas. A ver, es prácticamente imposible a día de hoy vivir una vida completamente aislado de los metales pesados. Por eso he puesto lo de las arcillas y por eso vamos promoviendo el detox, los ayunos, conocer las herramientas, porque el hecho no es salir corriendo ya no hay a dónde salir corriendo, es quedarnos, enfrentar y en eso no caer enfermos. Entonces, ir desarrollando estrategias de quelación que por desconocimiento, no porque no sea sencillo, es muy sencillo. El asunto es que como nadie lo conoce, pues hablan de zeolita y luego te metes en la zeolita y ya que resulta que la han modificado y que tiene que ser micronizada y si no es micronizada. Pero sí que hay metales pesados en muchas. Metales tóxicos. Yo hablaría más de sustancias tóxicas, no solo de metales pesados. Eso interesa estudiarlo, mandar el agua. Es decir, hagamos cosas. Nos podemos quedar en plan víctima, acojonados, metidos debajo de la manta en casa, o decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Tan simple como, yo qué sé, ¿cuánto cuesta analizar el agua de tu casa en un laboratorio para metales pesados? Puede costar, yo qué sé, 60 euros. Pues a lo mejor cojo los 60 euros, mando a analizar el agua y se lo mando a alguien, a Mar Alonso, a no sé quién, para que mire el resultado de tal. Es que ya no tiene nada que hacer, se aburre, entonces le digo que le den más trabajo. Pero hacer cositas y contarlo y mandar al ayuntamiento una carta. Mire, yo he visto que el agua de mi grifo tiene estaño. Tiene estaño. ¿Y por qué hay estaño en el agua de mi grifo? ¿Podría usted, señor alcalde, abrir una investigación para esto? ¿Cómo vamos de tiempo? Es de internet. Una chica pregunta que, bueno, dice exactamente, yo tenía arritmias y no me hicieron la ablación por mi EHS. Hace 4 años que tomo manidón de 80,
¿Qué opina de medicar para arritmias para personas con SQM o EHS? Gracias. Siempre intentamos evitar hacer preguntas de tipo personal, porque una consulta médica es una cosa muy profunda. A mí me lleva 45 minutos, casi una hora a veces, poder encontrar la respuesta acertada. Vuelvo a repetir, no hay que demonizar nada. Estamos en un punto en el que hay remedios para todo. Hay gente mayor que lleva tomando un antiarrítmico 20 años de su vida y que le sienta bien. Hace muy mal el hijo, que se ha enterado de la medicina integrativa, en traerlo a la consulta y decir, es que quiero que a mi padre le quiten todos los medicamentos. Cuidado con esos inventos, porque no es así. Ese manidón bien puesto, bien prescrito y bien tolerado es algo que también es natural. Si tú ves la fórmula química del manidón, vas a ver que son unos átomos de carbono, con oxígeno, con nitrógeno, con hidrógeno, organizados de determinada manera. Todo al final es materia prima de este planeta. Entonces, que la vibración es diferente, sí, que los efectos son diferentes, sin duda, que hay cosas más tóxicas, sí, pero aquel a quien le está sentando bien su fármaco, bienvenido sea. O sea que cuidado también ahí con hacer algunas locuras. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.